Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, esta ley que trae el Gobierno refleja su actitud política general, que podemos concretar en una sola frase. Ponen tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Es demasiado fácil analizar y demasiado triste comprobar cómo utilizan a las víctimas de conductas execrables para sus intereses políticos, ideológicos y electorales. Se descubre en la segunda página, cuando en la exposición de motivos aluden a una justificación que es toda falsa. Es repugnante cómo se utiliza a las víctimas de agresiones sexuales para seguir desarrollando su agenda de destrucción social. El argumento que utilizan de que la puesta en marcha de normativas contra la violencia contra las mujeres es demandado por organismos internacionales es falso. La normativa citada no comporta ninguna obligación cuyo contenido no esté ya recogido y desarrollado en nuestra legislación. Además, se solapan varios artículos con las leyes ya existentes. Código Penal, el Estatuto de la Víctima del Delito, la Ley para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres y la Ley de Violencia de Género, cuyo proceder, que atenta contra el principio de igualdad o presunción de inocencia, quieren emular y agravar con esta ley. Utilizan a las víctimas de los delitos de la misma forma. Bastaba, señorías, para cumplir los objetivos que dicen, haber modificado en cada una de esas leyes los planteamientos que hubieran ustedes querido. Hay algunas cosas que introducen que son positivas. Es más, incumplen el Convenio de Estambul, también conculcan instrucciones del CEDAW. La adopción por los Estados partes de medidas especiales encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer de ningún modo entrañará el mantenimiento de normas desiguales o separadas, como hace este texto. Pero además de todo esto, lo que tienen que ceñirse es a los intereses de España y de los españoles, y no de organismos internacionales que, desde luego, no tienen entre sus fines los intereses de todos los españoles, como ocurre con la Agenda 2030, a la que todos ustedes se someten, y es ese enemigo invisible tan peligroso para España al que solo Vox le hace frente. La lucha contra todo tipo de violencia no se realiza vulnerando derechos constitucionales, introduciendo la perspectiva de género, abundando en su afirmación absurda de sociedad machista o en su feminismo enfermo, criminalizando a todos los hombres y victimizando a todas las mujeres, pudiendo declararse víctimas sin garantías ni cautela alguna, convirtiendo la nuestra en una sociedad irrespirable. Aprobarán una ley que no es garantista, que es discriminatoria, que, por cierto, va en contra del dictamen de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que aprobamos el otro día, que rompe los principios de seguridad jurídica, reorienta el régimen de valoración de la prueba y atenta contra el principio indubio pro reo. Una ley que conseguirá adulterar las relaciones más íntimas con el modo que contemplan el consentimiento, siendo sospechosos todos aquellos hombres que hayan tenido relaciones sexuales con una mujer sin un notario delante o que suban en un ascensor sin un testigo. Introducir desconfianza, instar al odio entre los sexos, ese es su objetivo. Es una ley repleta de contradicciones como el propio Gobierno que nos gobierna. Una ley que no va a disminuir lamentablemente las agresiones sexuales y que va a generar muchos problemas. En esta ley se implica la modificación de elementos jurídicos esenciales, el consentimiento y la supresión de tipos y conceptos jurídicos penales, el abuso sexual y la indemnidad sexual. Atenta contra el principio de proporcionalidad al eliminar la distinción entre agresión y abuso sexual en el Código Penal. Unifican dos tipos de conductas distintas, de muy diferente gravedad, por el desvalor que cada una de ellas presenta. Les resulta irrelevante que cualquier acto que atente contra la libertad sexual sin el consentimiento se consiga mediante el empleo de la violencia o intimidación o aprovechando la sorpresa o desentendiéndose de cerciorarse si el sujeto pasivo consiente positivamente o no. La definición del consentimiento sexual, tal y como la plantean, es una barbaridad, porque la cuestión problemática que plantea el consentimiento no es conceptual, es decir, qué debe ser consentimiento, sino probatoria, cuando existe o no consentimiento, como dice el Consejo General del Poder Judicial. Señorías, cualquier acto de intención sexual no consentido es delito, y nuestros jueces serán los que deberán analizar si ha habido o no consentimiento, con mayor motivo si se tiene en cuenta la evolución jurisprudencial en España, según la cual se amplió la protección de la libertad sexual frente a algunas decisiones anteriores que relativizaban dicha protección con referencias a la actitud provocativa de la víctima o su falta de resistencia. El cambio fue tajante en los años 80 y 90 con diferentes sentencias. En una resolución más moderna se expresa con claridad esta idea. La realización de tipo se puede dar también cuando la situación de inferioridad en la que se encuentra el sujeto pasivo le permita razonablemente suponer que su resistencia podría acarrearle más perjuicios que ventajas, según la sentencia del Tribunal Supremo 658/1999 de 3 de mayo. Esto es, no se puede exigir a la víctima que resista cuando es intimidada de tal modo que existe la convicción racional de que su oposición no tendrá resultado alguno.
La falta de consentimiento se debe apreciar en todo caso en el que el sujeto pasivo sea sorprendido por una acción sexual que no era explicable en el contexto en el que se produce. Ya hay algunas sentencias más, pero que no me da tiempo a decirles. Ustedes que apelan tanto al derecho internacional, la Directiva Europea 343/2016 obliga en su artículo 6 en relación a la carga de la prueba, porque lo que ustedes pretenden con esta ley es atentar contra el principio de presunción de inocencia. Pues bien, en ese artículo 6 dice que los Estados miembros garantizarán que la carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos y acusados recaiga en la acusación, y los Estados miembros garantizarán que cualquier duda sobre la culpabilidad beneficie siempre al acusado. Pues bien, yo incluso diría que es una ley que, más que perseguir una conducta que vaya a disminuir las agresiones sexuales, va a crear confusión y estimulará a interponer denuncias falsas, ya que no existen cautelas suficientes para la consideración de víctimas sin denuncia policial, por los beneficios que comporta y la nula respuesta si se producen denuncias falsas. Esta ley no va a conseguir el objetivo que dicen perseguir, no va a disminuir las agresiones sexuales, de la misma manera que no ha disminuido las de violencia de género. ¿Han oído ustedes a alguien decir que han subido las sentencias? Salió hace una semana la estadística, las sentencias de violencia de género en el año 21 en un 30%, y que están subiendo en menores de 18 años, y que se han subido las sentencias condenatorias en la violencia doméstica. ¿Se lo han oído a la ministra o ahora tan solo oyen lo de la menstruación? Como si todas las mujeres fuéramos enfermas crónicas. Bien, ese es otro tema. Pues bien, debieran reflexionar por qué, si en España es uno de los países con más legislación en la materia, no consiguen terminar con esta lacra social. ¿Por qué no van a las causas? Sencillamente porque no les interesa, porque ponen tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Si su objetivo fuera acabar con las agresiones sexuales, contemplarían todas las conductas que atacan a la libertad sexual, como puede ser el aborto forzoso, la esterilización forzosa o incluso los vientres de alquiler extremo que no hace esta ley, sino que además van a promover más abortos forzosos de las niñas menores de 18 años. ¿O es que lo dudan con la innombrable barbaridad anunciada? En Vox consideramos que las conductas consistentes en una agresión sexual deben estar sancionadas de forma más rigurosa que como ustedes aquí plantean. Un hombre que viola a una mujer y además la mata no puede salir de la cárcel de por vida. Queremos leyes garantistas para las dos partes y con penas y políticas que erradiquen bestialidades como las de las manadas, averiguando qué es lo que hace que unos jóvenes aparentemente normales se comporten como animales. Nos preocupa que este tipo de conductas inexistentes hace unos años en nuestro país ahora se estén produciendo, pero esta ley no acude a las causas, no les importa. Ustedes ponen tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Si su objetivo fuera acabar con las agresiones sexuales, acabarían con las políticas de puertas abiertas. Si su política fuera acabar con la trata con los fines de explotación sexual, arremeterían contra la inmigración ilegal, que es el caldo de cultivo para las mafias que se lucran con la explotación sexual de todo tipo de mujeres. Saben qué está pasando y nada hacen para acabar con la inmigración ilegal, que produce verdaderas situaciones de esclavitud para muchas mujeres. ¿Cómo podemos creer que su objetivo es acabar con las agresiones sexuales cuando han ocurrido los innombrables hechos de las niñas tuteladas de Baleares y ni siquiera han querido condenarlos ni que se investigaran? O que se silencien actos tan bárbaros como la violación de la niña de Igualada realizada por un inmigrante en situación irregular. Es todo pura hipocresía. Desde los gobiernos incluso se promueve una educación sexual que hace poco tiempo sería considerada como corrupción de menores. Tronos a las causas, porque nos movemos en una sociedad hipersexualizada con gran adicción a la pornografía, donde en diferentes planes educativos se estimula la promiscuidad y las relaciones sexuales desde edades muy tempranas, en la que se incita al sexo libre de afectos, donde lo único que se estimula es el mero instinto, desprovisto de una visión integral de la persona, como si fuera al incitar al sexo un objetivo importante en la educación de los niños. No, señorías, no tratan de prevenir los riesgos de una sexualidad descontrolada, sino que tratan de estimular esa sexualidad descontrolada desde edades muy tempranas, pero el solo instinto, tratándolos como meros animales. Material en los institutos para niños de 12 años como este. Si estás follando con 3 gin tonics encima, una raya de coca y compartís un porro, eso no es el gem sex, eso es una fiesta de toda la vida. Les animo a que lean las guías de educación sexual de la Comunidad Valenciana, desde la educación primaria hasta bachillerato, que por pudor no se las explico. Y digo pudor, que no puritanismo, porque a ustedes, después de permitir este tipo de educación, les sale el respingo puritano y consideran que puede ser delito de acoso que a una mujer le digan un piropo en la calle. Porque penalizan el acoso callejero. No responde al principio de intervención mínima del Código Penal. Esta modificación convierte en un delito de mera actividad, no de resultado, el acoso callejero como está actualmente. Y con estos mimbres, señorías, nos enfrentamos a un título tercero,
porque el propósito de dividir a hombres y mujeres se vale de otro medio imprescindible, que es el de la formación, que se dedica en su totalidad a regular una formación de carácter obligatorio en materia de violencia sexual en diferentes ámbitos, que puede colisionar con los derechos fundamentales de libertad ideológica, religiosa y de culto del artículo 16 de la Constitución, de libertad de expresión, de enseñanza o de la libertad de los padres para educar a sus hijos según sus convicciones. Señorías, ustedes ponen tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Y termino simplemente explicándoles por qué no hemos abordado el tema de la prostitución. Nosotros creemos que un fenómeno como el de la prostitución, de tanta importancia, no puede abordarse de esta forma tan frívola y debería plantearse de una manera más integral. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Méndez.